La Batalla de Los Ángeles, 1942, el enemigo invisible. La madrugada del 25 de febrero de 1942, Los Ángeles despertó bajo un sonido que parecía el fin del mundo. Sirenas antiaéreas. Explosiones. Cañones disparando contra el cielo. Y una orden desesperada: apunten al objeto no identificado. No lo dejen escapar. Durante más de una hora, el cielo de California se iluminó con fuego antiaéreo. Cientos de proyectiles surcaron la noche, pero no había enemigo visible. O al menos, no uno que la historia haya querido registrar. Lo que ocurrió esa noche fue catalogado como un error militar, un malentendido. Pero los documentos desclasificados, los testigos y las fotografías de prensa, cuentan otra historia. Una historia que muchos intentaron borrar. Y que hoy, volvemos a abrir. Este es el expediente de la Batalla de Los Ángeles. Han pasado apenas 2 meses desde el ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos, herido y paranoico, teme una invasión japonesa. La costa del Pacífico vive en tensión permanente. Los observadores del cielo, los PATES, se turnan día y noche. Cada reflejo, cada sombra, puede ser un avión enemigo. La guerra está lejos, pero también, cada vez más cerca. El 23 de febrero de 1942, un submarino japonés emerge frente a la costa de Santa Bárbara. Dispara una docena de proyectiles contra una refinería. El ataque causa pocos daños, pero desata el pánico. Los Ángeles entra en estado de alerta máxima. Las defensas antiaéreas se preparan. Los reflectores apuntan al cielo. Esa misma noche, un radar capta algo, moviéndose hacia la ciudad. 2:15 de la mañana. El radar del distrito de Los Ángeles detecta un eco a 120 millas al oeste. Se moviliza en casas P-38 Lightning, pero no encuentran nada. El eco desaparece. Silencio. Hasta las 2:43. Los radares vuelven a registrar movimiento. Se da la orden, alerta aérea total. Apaguen las luces de la ciudad. Los reflectores barren el cielo. Y entonces, los primeros testigos lo ven. Un objeto brillante, metálico, suspendido sobre Culver City. Algunos dicen que era una formación de aviones. Otros, un solo aparato que flotaba sin moverse. Los artilleros no esperan confirmación. A las 3:16, comienza el fuego. Durante una hora, los cañones antiaéreos de toda la costa vomitan explosivos hacia el cielo. Más de 1.400 proyectiles son disparados. Las esquirlas llueven sobre los techos, los automóviles, las calles vacías. Algunos hogares se incendian. Los civiles observan, aterrados, el espectáculo de luces. Parecía una guerra celestial. Pero cuando todo termina, no hay restos, no hay enemigos. No hay explicación. 5 personas mueren aquella noche. No por bombardeo, sino por el caos. Ataques cardíacos, accidentes de tráfico, fragmentos de metralla. Los Ángeles despertó bajo una cortina de humo y confusión. A la mañana siguiente, el ejército anuncia que no hubo ataque enemigo. Sin embargo, miles de testigos, militares, civiles, periodistas, insisten, algo estuvo allí arriba. El diario Los Angeles Times publica una fotografía icónica, un objeto iluminado por 6 reflectores, rodeado de explosiones. La imagen se convierte en símbolo del misterio. El ejército la analiza. Habla de globos meteorológicos o falsas alarmas causadas por nerviosismo. Pero el problema es que, los radares confirmaban un blanco sólido. Y que los proyectiles, según los artilleros, parecían rebotar sobre él. Décadas después, los testigos aún recuerdan el estruendo. Una mujer de Long Beach contaba que el cielo parecía chispear, como si algo invisible devolviera las explosiones.
Un operador de radar aseguró que el eco se movía a velocidades imposibles para un avión de 1942. El oficial de artillería Howard Cross declaró en un informe interno: nunca vi algo igual. No era un avión. No era un globo. Se movía contra el viento. Otros reportes mencionan varios objetos volando en formación. Algunos triangulares. Otros, circulares. Pero todos coincidían en un punto: ninguno fue alcanzado. El 26 de febrero, el secretario de la Marina, Frank Knox, da una conferencia de prensa. Afirma que todo fue una falsa alarma provocada por el nerviosismo posterior a Pearl Harbor. Fin del asunto. Pero no para todos. La Oficina de Inteligencia del Ejército redacta un informe contradictorio. El objeto podría haber sido un avión no identificado sobrevolando Los Ángeles a baja velocidad. ¿Cómo pudo algo tan grande y visible desaparecer sin dejar rastro? ¿Y por qué se ordenó abrir fuego antes de tener confirmación del blanco? Los documentos desclasificados del FBI, años después, muestran que el propio J. Edgar Hoover pidió explicaciones. En sus notas personales escribió: el ejército parece encubrir algo que no entiende. Con el paso del tiempo, surgieron múltiples teorías. 1. Error militar, que los artilleros dispararon contra un globo meteorológico, confundido por los reflectores. Sin embargo, ningún globo fue recuperado. 2. Espionaje japonés, que se trataba de un avión de reconocimiento lanzado desde un submarino. Pero Japón nunca reconoció tal operación, y los registros navales no muestran actividad aérea esa noche. 3. Tecnología secreta. Algunos investigadores sugieren que Estados Unidos probaba en secreto dispositivos experimentales de radar o globos reflectantes. Pero las unidades antiaéreas no fueron informadas. ¿Se trató de un experimento militar mal coordinado? Tal vez. 4. Fenómeno no identificado. Testimonios civiles, fotos y análisis modernos sugieren que lo que sobrevoló Los Ángeles no era de origen humano. El propio general George C. Marshall, jefe del Estado Mayor, admitió en un memorando que se observaron objetos no identificados de naturaleza desconocida. La frase fue omitida en las versiones públicas. En los años 70, investigadores del fenómeno OVNI revisaron los microfilmes y negativos de la época. Aumentaron la imagen del famoso titular del Los Angeles Times. El objeto, aunque parcialmente saturado por los reflectores, mostraba una forma discoidal. Parecía metálico. Compacto. Inmóvil. El análisis del NICAP y del proyecto Blue Book, el programa oficial de investigación OVNI de la Fuerza Aérea, concluyó que el incidente no podía atribuirse a causas convencionales con certeza absoluta. Incluso décadas después, el caso sigue clasificado como sin explicación definitiva. Muchos historiadores comparan la batalla de Los Ángeles con otros eventos de confusión aérea durante la guerra. Pero ninguno tuvo tal despliegue ni tantos testigos. Curiosamente, informes similares surgirían años más tarde, durante los ensayos nucleares en Nevada y los experimentos de radar en Roswell. Algunos analistas creen que el incidente fue el primer contacto documentado con objetos voladores no identificados sobre territorio estadounidense. Otros lo ven como un reflejo de la paranoia de guerra. Sin embargo, el patrón se repite: un objeto desconocido, respuesta militar inmediata, silencio oficial posterior. El guión se escribió aquella noche. Con los años, la batalla de Los Ángeles se convirtió en mito. Inspiró películas, novelas y teorías. Pero detrás del espectáculo y la ficción, persiste una pregunta sin respuesta: ¿qué fue lo que realmente surcó el cielo aquella madrugada? Para los escépticos, solo fue un error nervioso en tiempos de guerra. Para otros, el primer aviso de que no estamos solos. Incluso hoy, algunos testigos aún conservan fragmentos de metralla y recortes del periódico. Pequeñas reliquias de una noche en la que el miedo, la guerra y lo desconocido se fundieron en un mismo cielo.
La historia oficial intenta cerrar el expediente, pero cada tanto, un investigador encuentra un nuevo documento, una nueva fotografía, una nueva pista. Y el eco de aquella madrugada vuelve a escucharse. Quizás lo que cruzó el cielo de Los Ángeles no era un enemigo humano. Quizás era algo que solo queríamos olvidar. Y quizá, solo quizá, aquella noche no disparábamos al cielo por miedo, sino por advertencia. Si esta historia te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita para seguir explorando juntos los misterios ocultos de la historia, porque hay archivos que el tiempo intenta enterrar, pero algunos secretos simplemente se niegan a desaparecer.